Si pueden cerrar esas puertas, yo creo, para que conservar poco el frío. Porque aquí está haciendo mucho frío. No. Y si quieren ir al baño, pueden salir por las puertas de la... Porque si salen por esta, muevan la cámara. Yo creo que todos saben que nosotros estamos viviendo tiempos muy raros hoy en día. No solamente es una prueba en los días que nosotros estamos viviendo, pero son diversas pruebas en lo que es la nación, en lo que es el estado, la ciudad y realmente en la vida de cada uno de nosotros. Son tiempos inseguros, tiempos de peligros, tiempos de engaño. Parece que está fuera de control. Nosotros no tenemos control de muchas cosas. Tiempos hostiles hacia al Evangelio y las cosas de Dios. Persecución, conflicto. Miramos las noticias todos los días y no sabemos en quién confiar porque hay tanto mentira, tanto engaño hoy en día. Hoy vamos a ver acerca de esto, de lo que son las diversas pruebas en Santiago capítulo 1. Vamos a leer Santiago capítulo 1, voy a leer de versículo 2 a versículo 5. Esto es la palabra del Señor. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, sin que os falta cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos que nosotros estamos edificando nuestra vida sobre la roca sólida, que es oír tu palabra y hacerlo. Porque puede venir tempestad, puede venir lluvias, puede venir todo eso, esa tempestad, Señor, contra nosotros, contra nuestra casa. Y no va a caer porque está fundada sobre roca. Pedimos que nos sigues enseñando y dando la fortaleza para vivir en esa manera en estos tiempos tan inseguros. Ayúdanos, Señor, ahorita a entender, Señor, tu mandato en cuanto a las pruebas de la vida. Y la semana que entra vamos a mirar las pruebas que vienen por causa de Cristo, en la manera que tú nos das consuelo en todo. Podemos ver que tu palabra es completamente suficiente para todo lo que es de la piedad y la vida. Y pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida. Adorando a ti, Señor, siempre respondiendo a tu palabra con mansedumbre y prontos para hacerlo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí en versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la pregunta es: ¿cómo es que uno reacciona cuando viene pruebas en la vida? ¿Qué es la respuesta natural o del hombre natural a los problemas? Y muchas veces al creyente también. La respuesta es que uno se desespera, uno se enoja, uno se queja, uno se quiere escapar, llora, se preocupa. Muchas diferentes maneras que nosotros reaccionamos cuando vienen diversas pruebas, son de todo tipo a nuestra vida. Pero aquí en versículo 2 dice: tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo. Esto es un imperativo. Puede decir que esto es un mandato. Es un mandamiento. Porque no es una respuesta natural a los problemas.
vienen los problemas, vienen las aflicciones, viene el sufrimiento, y la respuesta natural no es tener sumo gozo. Es algo que el Señor nos tiene que mandar, nos tiene que decir en una manera directa que debe ser nuestra actitud, nuestra reacción natural. Aquí no dice que tengáis algún gozo, sino dice tener por sumo gozo. Los comentaristas interpretan esta frase como un gozo pura o un gozo inadulterado, un gozo completo, como explica en Juan, en el Evangelio de Juan, un gozo total. Y todos esos significados de gozo puro, no adulterado, completo, total, todos esos significados son correctos en cuanto al gozo que nosotros debemos tener en diversas pruebas. Es que la vida de un creyente hay una excepcional plenitud de gozo que el Señor da a sus hijos cuando de buena gana, sin quejarse, soportamos las pruebas mientras que confiamos en Él. Él nos da ese gozo, Él nos da esa plenitud de gozo. Cuando nosotros por buena gana y sin quejarnos soportamos las pruebas que Él manda, las aflicciones que Él nos da, confiando en Él, confiando en aquel, como vimos en versículo 9 de 2 Corintios 1, el que resucita a los muertos, en ese poder. Qué tremendo. A pesar de la causa o el tipo o la severidad de la aflicción, tener por sumo gozo. Debemos saber que Él siempre, el Señor siempre, en cualquier dificultad, lo más severo que puede ser, Él siempre lo usa para el beneficio del creyente y para la gloria de Dios. ¿Entiende eso? En Génesis capítulo 5, en la historia de José con sus hermanos, versículo 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Él estaba encargado, Él estaba dando asilo, podemos decir, a sus hermanos, y también comida en tiempos de hambre. En capítulo 45 de Génesis, hablando del mismo historia, dice: no enviaste acá, no me enviaste a mí, José diciendo, acá vosotros no lo hicieron, sino Dios me envió acá. Y en la manera que lo hizo es muy interesante, porque uno dirá: wow, esa historia es increíblemente un buen ejemplo en la manera que Dios opera hoy en día en nuestra vida, en su providencia y en su amor por sus hijos, en que el creyente responde de una manera distinta. Tener eso por sumo gozo, a responder a las pruebas en esa manera, es una manera distinta del corriente de este mundo. El corriente de este mundo no responde a las pruebas en esa manera. Y uno dice: pero uno no sabe si es prueba o disciplina. ¿Cómo sabemos si es prueba del Señor o disciplina del Señor? Pues tal vez no sabemos, pero en todo caso obra para el bien del creyente. Y estamos hablando a los creyentes. Y el tener sumo gozo debe ser un compromiso consciente o la dedicación de todo creyente fiel. Tú debes decidir en cualquier prueba: yo voy a gozarme en la manera que el Señor me manda a gozarme. Es que las pruebas, tenemos que comprender, son privilegios. Privilegios. Así lo vio Josías cuando estaba comentando acerca que le van a operar. Dijo: le doy gracias a Dios por la enfermedad que me dio. Y uno dice: wow,
Es un privilegio que al fin nosotros en las pruebas seremos beneficiados, no perjudiciales. No es por perjudicial, sino es por beneficio nuestro y para la gloria de Dios. Es que en las pruebas, la mejor parte del gozo en las pruebas que nosotros tenemos es que nosotros acercamos más al Señor, estar cerca de Él, la fuente de todo gozo y que de todo consuelo, como vimos la vez pasada. Nos deja hacer más sensible a su presencia, a su bondad, a su amor, a su gracia. Y también, ¿qué pasa en las pruebas? ¿Qué pasa en la vida del creyente? Esto debe pasar. Más oración. Te metes más en la palabra de Dios, lo estudias más. Y todo eso, el gozo aumenta aún más en que nosotros estamos confiando en Él, en nuestros. Y en Hebreos, una página para atrás, Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo en sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. El privilegio o la obra que Dios le dio le llenaba de gozo, porque veía al fin, veía más allá de sus problemas. Él vio más allá de la prueba al gozo que sabía que iba a disfrutar cuando se termina la prueba de la cruz. El gozo y la victoria. Y como nosotros mirar más allá, y cómo es que nosotros podemos mirar más allá de la prueba al gozo. ¿Cómo es que podemos hacer eso? Lo vimos la semana pasada. O hace 2 semanas cuando comenzamos esta carta de 2 Corintios, es conocer la palabra de Dios, porque esa es la manera que nosotros vamos a conocer a nuestro Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios. El enemigo es un mentiroso, padre de la mentira. Él va a querer llenar tu cabeza de problemas para que tú te aflijas. El Señor te llena de consuelo para que tú te gozas en todas tus aflicciones y todas tus pruebas. La palabra es viva y eficaz. Job dice, y nosotros sabemos de la tremenda prueba que Job sufrió, que él pasó. En capítulo 23 de Job, versículo 10 a 12 dice, mas él conoce mi camino, me probará, él me echa por prueba y saldré como oro. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, no me aparté del mandamiento de sus labios. ¿Qué es eso? De su palabra, del mandamiento de su palabra, de sus labios, nunca me separé. En todo lo que es la prueba, él nunca se separó de las promesas de Dios, de su palabra. Confiaba en él. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow. Y eso es en las aflicciones que sufrió Job. ¿Por qué podía hacer eso? ¿Por qué podía confiar así? Porque él conocía su palabra. Él confiaba en el Señor y su palabra. Aquí dice tener por sumo gozo. Y aquí hay 2 cosas interesantes, 2 palabras. Dice tener por sumo gozo cuando os halléis. Cuando y os halléis. Esas 2 palabras. Cuando tiene la idea que las pruebas no solamente son posibles, pero son ¿qué? Inevitables.
Cuando quiere decir, no es que si vas a tener una prueba, es que vas a tener pruebas en esta vida. Yo creo que no hay nadie aquí que no ha tenido pruebas en su vida. Si hay alguien aquí es un mentiroso, porque todos tenemos diversas. Y es que diversas pruebas vienen, so tienes que esperarlos. ¿Cuándo os halláis en diversas pruebas? Como parte de la vida es en esta tierra, dice como los chispas suben, así es las pruebas de la vida. Nuestro Señor los usa, las pruebas de la vida. Tome parte importantísimo en nuestra santificación. Tenemos que tener pruebas porque son usados por el Señor para santificarnos. Ahí dice cuándo y luego dice os halléis. Ese tiene el sentido literal de caer en o por general inesperadamente, que uno cae inesperadamente. Dice, vienen las pruebas de seguro cuando debemos esperarlos, pero también vienen inesperadamente. Muchas veces he tenido pruebas que vienen y uno dice, ¿por qué, Señor? No porque en cuanto que uno no conoce a Dios, ¿por qué en esta hora? ¿Por qué durante este tiempo? ¿Por qué con todo lo que está pasando? ¿Por qué ahorita? Vienen inesperadamente. Y son diversas, diferentes tipos. Dice tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Diversas. Una prueba es que uno es probado por la prueba provocado de cualquier tipo de aflicción o adversidad o problema o dificultad. Así es que nosotros somos probados. Uno puede decir refinados. Por eso se llaman pruebas. Diversas es que nosotros como creyentes estamos sujetos a pruebas de cualquier tipo, cualquier fuente. Tal vez ahorita uno está pasando 4 diferentes maneras de pruebas en su vida. Eso quiere decir que tú vas a tener 4 veces más sumo gozo que el que nomás tiene una prueba. No dice eso en el texto, yo nomás lo inventé. Pero el Señor nos está diciendo en cualquier gozo. Dice, hermanos míos, con el amor, todo el amor a estos 12 tribus que están en la dispersión, que dice el versículo 1, hermanos míos, tener por sumo gozo, ¿cuándo? Porque viene, os halláis inesperadamente en diversas pruebas, sabiendo. Dice sabiendo. Aquí dice que tenemos que saber algo. Tener por sumo gozo sabiendo. Sabiendo viene hay 2 palabras en griego, oida y gnosis. Saber algo lo sabemos por hechos, facts, y también lo sabemos por experiencia personal. Pablo usa las 2 palabras en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, y en el versículo 19, dice, porque las cosas que Dios se conoce, las cosas de Dios que se conoce, dice, les es manifiesto, Dios lo se ha manifestado. Eso es una de las palabras de sabiendo, conocemos cosas de Dios, lo hemos aprendido. En versículo 21 de Romanos 1, dice, habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios. Esa palabra es la palabra que es por experiencia personal, habiendo conocido a Dios. Yo puedo decirle a todos aquí que son creyentes, habiendo conocido a Dios, está diciendo, no lo glorificaron, ni le dieron gracias, se envanecieron sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Después de habiendo experimentado personalmente a este Dios, eso es la palabra hay. De hechos y de una experiencia personal. Y aquí Santiago está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La
prueba de vuestra fe produce algo. Algo. Primeramente, probar es algo que es para comprobar que si algo es genuino o no. Válido, como el oro. El oro es probado. Y es la prueba de la fe, aquí dice. Es la prueba de nuestra fe, que es parte de nuestra santificación, la prueba de nuestra fe. Pero aquí dice que produce paciencia. Ahora, esta palabra a veces se traduce, la manera que está escrito aquí, se traduce perseverancia, el poder aguantar. Aquí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Pero la paciencia es más un producto o una consecuencia de la perseverancia en una prueba. Nosotros vamos a estar en una prueba, perseverando en la prueba, y eso va a traer a nosotros paciencia. Es soportar con paciencia las pruebas mientras que confías que el Señor está desarrollando en ti perseverancia. Aquí en estos versículos, pocos versículos, está dando una tremenda enseñanza a una iglesia que está en la dispersión, en la persecución. Fueron scattered, como se dice. Soportar con paciencia la prueba mientras que confías en el Señor y lo que Él está desarrollando en ti. Perseverancia. Es una característica interior de fortaleza que aumenta cada vez que soportas con paciencia y confianza una prueba. Te está fortaleciendo, aumentando esa característica interior. Y nuestra confianza fortaleza y nos aumenta nuestra confianza en el Señor y su palabra. Y, como vamos a ver la semana que entra, sirve como testimonio para otros. Cuando Él dice que Él es Dios de toda consolación, nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros que están pasando casi lo mismo. Lo usa en nosotros. Sirve como testimonio para otros en la manera que nosotros estamos pasando esta prueba. David dice el rey, en Salmo 40, en el Salmo 40, versículo comenzando el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me sacó, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ellos verán mi reacción a esta prueba y lo que Dios ha hecho sirve como testimonio para otros. Dios lo usa. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. La salida es que puedes soportarlo, no te va a sacar, no te va a quitar la aflicción, pero vas a poder soportarlo. Es que Dios no te va a dar algo en su poder, en su provisión, que no puedes soportar. Imagínate las pruebas del apóstol Pablo que vimos hace 2 semanas. La pregunta, ¿puedes tú sobrellevarlos? Pablo sí, porque Pablo fue preparado y eso es lo que nosotros estamos haciendo, preparados. Así el Señor te prepara para sobrellevar cualquier prueba
que viene a tu vida. ¿Y cómo te prepara? Con otras pruebas. Nos está refinando, nos está aumentando nuestra fe, nuestro deseo, nuestro conocimiento hacia Él, y lo usa para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos lleva a la palabra y a la oración. Dios no es un Dios que miente, uno que para mentir. El enemigo es el opuesto. Él quiere que nosotros hagamos en nuestras aflicciones. Y estamos cantando, ay, pobre de mí, a todos nuestros hermanos que nos dan oído. Y hermanos, nosotros que cuando alguien viene a decir, nosotros vamos a consolar en la misma manera que vamos a aprender la semana que entra. En cómo consolar, no es a dar una palabra psicólogo que no, es para decirle que se fortaleza en el Señor si eres creyente. O si no, vas a andar quejando toda tu vida porque no confías en el Señor. Pablo fue preparado. Dios nos está preparando a nosotros. Usa para nuestro bien. Te lleva a la palabra, te lleva a oración. La promesa de Dios es que Él estará con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. En Hebreos capítulo 11 es una larga serie de testimonios. Larga serie de testimonios de hombres y mujeres de Dios en que les permitió soportar aflicción. Y por esa razón su fe se incrementó y fortalecido. Esto es el capítulo de la fe. Que tuvieron fe. Confiaban en Dios, es fe. En versículo 11 de Hebreos, al capítulo 11, versículo 37 dice, fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá y para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, y ahí es donde, de la tierra, ahí es donde hay muchos ladrones. Y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o aprobados por la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos en la obra de Cristo Jesús. Y luego dice, por tanto, nosotros tenemos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por la prueba, wow. El testimonio de ellos. Nosotros podemos dar testimonio de las pruebas que el Señor nos dio el privilegio de sufrir para su gloria. Yo sé que hay muchos, yo escucho por mis hermanos los testimonios. Qué tremendo. Hermanos, para el creyente, este mundo no es tu amigo. No es tu amigo. Si te quieren en este mundo hay un problema. El Señor prometa persecución. Lo prometa. Él no trajo paz. Él trajo espada. Él trajo espada. Él dice, el mundo me aborrece porque testifico de él que sus obras son malas. Wow. Mira segundo de Timoteo. Voy a ir primero al segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Mira el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, en el contexto de la prueba. Mira 2 Timoteo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergoncéis de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, Pablo dice, preso suyo, él estaba en cárcel, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Wow. Versículo 12 de 2 Timoteo 1. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para en aquel día. Wow. Wow. So, en las pruebas debemos de tener sumo gozo y entender o sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero también tenemos que someternos a la prueba. Versículo 4 dice, más tenga o deja que tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin os falta cosa alguna. Wow. Deja que esta prueba que produce la paciencia tenga su obra completa. Deja que obra. Sométete a la prueba. Éntrele, como dice. Éntrele. El Señor no puede hacer su obra completa en nosotros por medio de nosotros si nosotros no nos sometemos a la prueba. Si tú quieres escapar, el Señor no va a poder hacer su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Es lo que dice. Dios no promete la salida de tu tribulación o aflicción o tu prueba, pero sí promete que estará con nosotros en las pruebas. ¿Qué más necesitas? Muchas veces nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos en Cristo a salir de los problemas. Ay, es que no puedo pagar mi renta y esto y lo otro. Ay, aquí está el dinero. No. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en este hermano. Tú no conoces nada de este hermano. Si hay una necesidad verdaderamente, sí uno puede. Pero y entenderlo bien para que tú lo puedas consolar en la manera correcta. Consolar no es traer una ayuda psicológica, una ayuda muchas veces material. Nos tenemos que acercar a la palabra. Y eso hacemos daño muchas veces, tratar de ayudarles a salir de la prueba, sus problemas. Aquí dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Ayúdale, pero con su palabra. Porque cuando les ayudamos, la pregunta es, ¿lo estoy haciendo bien o mal a mi hermano? ¿Le estoy ayudando o perjudicando? Eso es lo que uno tiene que considerar. Es una buena pregunta, algo que tienes que considerar o preguntar a alguien que conoce la palabra y que conoce el hermano, si tú no lo conoces muy bien. Aquí dice, más tengan la paciencia su obra completa. Deja que el Señor obra. Y luego dice, para que seas perfectos. Para que seas perfectos y cabales. Perfectos y cabales. La palabra perfecto en la Biblia tiene dos significados. Perfecto puede ser de pureza, puro, o puede hablar de ser maduro, madurez. Eso es el contexto aquí. Como en 2 Timoteo, el maduro, en 2 Timoteo capítulo 3, que vimos al fin, en 16, cuando dice que la
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto, maduro, listo, preparado para toda buena obra. Como digo, Pablo pudo pasar todas las pruebas que él sufrió porque él estaba preparado. Cada uno de nosotros hemos pasado pruebas. Dios lo está usando para prepararnos, que tal vez viene una grande que nos va a enseñar muy bien. Y nosotros tenemos que tener por sumo gozo descansando en Él. Descansando en Él. Perfecto, madura para la obra. Para que, como dice aquí, preparado para toda buena obra. Cabales nomás quiere decir que ser completo. Completo. Ahora aquí dice Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo. Primer punto. Segundo punto, sabiendo. Sabiendo lo que tú tienes que saber. Que la obra del Señor, durante todas esas, el refinado que Él quiere hacer en nosotros, en refinarnos, tenemos que saber que es una obra perfecta. Tenemos que saber que es una que produce en nosotros esa paciencia, perseverancia. Y la tercera cosa que vimos es que debemos someternos a la prueba. Y de todo esto Dios está obrando para tu bien, al fin que tú seas perfecto y cabales, maduro y completo. Nos está refinando para un fin glorioso, como vimos en Hebreos 12:2, de Cristo Jesús. Por el gozo, tuvo ese gozo mirando al fin. Y luego él dice en versículo 5, porque ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos en las pruebas? Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y da la promesa aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídela a Dios. ¿Quién es más sabio que Dios? Nadie. Orar. Hermanos, orar no es comunicación de allá y para acá. Dios no nos está hablando por medio de la oración. Él no nos habla por medio de la oración. Él nos habla por medio de su palabra. Circunstancias, muchos dicen, la circunstancia te lleva a la palabra. Pedimos Dios sabiduría, eso es nuestra oración, y Él nos lo va a dar. Dice aquí, no lo va a dar. Si alguno tiene falta pídele a Dios, el cual da a ¿cuántos? A todos. Él da a todos sus hijos sabiduría. 1 Corintios 1 dice que cuando fuimos salvos, Él nos dio una medida de sabiduría. Aquí dice, Él da a todos. ¿Y cuánto? Abundantemente. Dice, pídelo a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche. ¿Sabes qué es sin reproche? Por ejemplo, yo tengo sabiduría todo en una. Son como caballos que los tengo amarrados. Y luego los suelto y van todo. Lo que quiere decir es sabiduría. Él suelta todo. Sin reproche quiere decir que Él no detiene nada de la sabiduría que tú necesitas para la prueba. Lo da todo. ¿Y qué es la promesa? Le será dada. Wow. Nuestro Dios es bueno. Dios es bueno. Porque está obrando en nosotros para nuestro bien. Tenemos nuestro gozo mirando el fin. Y conocemos que ese fin es conocido por Él y su palabra. Nuestra prueba, Él sabe cómo va a salir. Él es omnisciente. En su palabra está la respuesta. Hermanos, vamos a pasar por pruebas y tentaciones fuertes. Son inevitables.
esposas van a pasar por cosas fuertes con sus esposos. Ahí es una área donde el enemigo le gusta atacar en la familia. Ya lo hemos estudiado. Hombres van a ser tentados, probados por medio de tus esposas. Cosas tremendas, cosas que tú quieres tirar la toalla ya hoy en día. El Señor dice, deja que la obra tenga su obra perfecta en ti. Porque tú conoces tu rol y tu rol es a sacrificarte, hermano. Tu rol, hermana, es a someterte y respetar. Aunque no te gusta, y si te falta, pídele al Señor sabiduría. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar tentaciones. Más adelante Él dice, cuando uno es tentado, no piensa que Dios te tienta, sino es cuando tú eres atraído, seducido. Atraído y seducido. Y si vemos aquí, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere decir? Es inevitable. Cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es tus deseos ilícitos. Te reinan sobre ti. Y no tiene que reinar sobre ti porque eres una nueva criatura. Cuando tú, por tu propia concupiscencia, es atraído y seducido. Oh, el diablo me está tentando. No. Tu propia concupiscencia te deja ser seducido y atraído. ¿Ok? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué es concebido? Cuando alguien es concebido, va a nacer. Va a nacer. ¿Ok? Da luz. Término de un bebé que nace, da luz al bebé. Cuando concibe, da luz ¿a qué? Al pecado. Al pecado. Wow. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? Muerte. Separación. Eso es tremendo. Vamos a pasar pruebas, tentaciones. Son inevitables, van a venir. Y cuando se acercan, tenemos que entender que te vamos a tener por sumo gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce en nosotros perseverancia para ser aún más y más dedicados a las cosas de Dios, sometiéndonos a la prueba. Deja la prueba tener su obra completa para fortalecernos en su palabra y en Él. Y por esa razón, hermanos, tenemos que estar preparados en todo momento, porque no sabemos el cuándo llega la prueba, pero en todo Dios nos sostendrá. Si nosotros estamos confiando en Él y su palabra, Él está obrando. Y vamos a ver poco más de eso en otro contexto, en las aflicciones por Cristo, la semana que entra. Oremos. Padre, ay, Señor, te damos gracias por tu gran amor por nosotros en darnos estas promesas. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Pedimos, Señor, que nos das esa sabiduría necesaria, Señor, en cada una de nuestras pruebas. Los vemos todos los días, Señor. No nos sorprende, como Pedro dice, que no nos debe sorprender. Pero a veces, Señor, falla la fe de muchos de mis hermanos. Yo pido, Padre, que en considerar lo que hemos visto hoy, que lo meditan, Señor, que lo guarden en su corazón. Y, Señor, que en reflejar todo lo que es el mandato de tener por sumo gozo, que ellos, Padre, pueden ver tu rostro y no ser esos oidores olvidadizos, sino aplican en sus vidas, en sus pruebas, todo lo que vimos hoy en día. Gracias te damos, Padre, por la enseñanza que tú proveas en tu palabra
Ahora ayúdanos a cumplirlo en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús.